Con una escritura despiadada respecto a todo convencionalismo, la autora pone al desnudo zonas oscuras de una sociedad que se permite el deseo en dosis políticamente correctas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo sin verlos? Oigan, me hace muy feliz poder darles la bienvenida a esta nueva sección Hablemos de, un espacio dedicado para poder platicar de autoras hispanohablantes. En esta ocasión quiero presentarles, por si aún no la conocen, a Liliana Bloom. Pero empecemos por lo más sencillo. Así, a grandes rasgos, muy general, ¿quién es Liliana Bloom? Pues, Liliana Bloom es una escritora mexicana, nació en Durango en el año de 1974 y es una gran fan de Stephen King. Quería mencionar eso porque ha sido ganadora de diversos premios y es autora de novelas como Pandora, El monstruo pentápodo, Cara de liebre y de libros de relatos como son Tristeza de los cítricos, Todas hemos perdido algo, entre muchos otros. Así pues, ya tenemos una idea de quién es Liliana, más o menos. Para el video de hoy les voy a estar platicando sobre sus 3 novelas que ya mencioné, que son Pandora, El monstruo pentápodo y Cara de liebre. Vamos a irnos por orden de publicación, que también fue el orden en el que yo lo leí por mera recomendación de Liliana, así es que el primero del que vamos a platicar es Pandora, que además de todo es mi favorito de los que leí de Liliana. Antes que nada quiero enseñarles... ¡Está firmado! Es una historia muy simpática, en resumen, muy resumido. Yo estaba buscando este libro en físico, no lo encontraba y Liliana vio que lo estaba buscando y miren qué belleza. Aparte de que es mi primer libro firmado en todo mi librero. Pero bueno, continuemos. Pues bien, Pandora es un libro que va a abarcar diversos temas, tales como la gordura, la gordofobia que sí existe, la presión social, la autoestima, los fetiches y el impacto que puede tener sobre nosotros mismos nuestra imagen personal. En este libro vamos a conocer a Pandora, que es una mujer que, si no mal recuerdo, está cerca de los 30 años, vive con su madre, jamás ha conocido el amor y vemos que es una persona que constantemente ha sido agredida por su peso, empezando desde casa. Por otro lado, vamos a conocer una familia bastante interesante que está conformada por Abril, que es una madre ama de casa, Gerardo, que es un ginecólogo, que aquí lo describen como guapísimo, y sus 2 chiquitos. La verdad es que los 2 chiquitos no se mencionan tanto, pero son muy valiosos porque hay pequeños fragmentos que abordan la maternidad no desde un punto romantizado, sino ya desde un punto un poquito cansado, un poquito más realista. En fin, Pandora, Abril y Gerardo se van a ver envueltos en una serie de situaciones bastante interesantes, que a decir verdad no les quiero desvelar como tal qué es lo que va a pasar, pero sí les puedo contar que a Abril la describen como una mujer bastante obsesionada con su peso y es bastante delgada, una mujer que cuida muchísimo su imagen personal, que hace mucho ejercicio, que se restringe mucho de los alimentos. Por otro lado tenemos a Pandora, nos la describen como una mujer gorda y que realmente siente un placer enorme al comer, le encanta la comida y ella no se restringe para nada en ese aspecto. Y después tenemos a Gerardo, que es acá el doctor, el exitoso, como les mencioné antes, el guapísimo, pero que tiene una parafilia bastante curiosa. A mí me gustó muchísimo este libro porque pienso que es un reflejo bastante brutal de muchas cosas. Vamos a entrar a la mente de Pandora y vamos a indagar un poquito en cómo ella se percibe a sí misma y cómo ella percibe que la perciben. Me pareció caótico, tiene una representación también de la autoestima de las mujeres y de la necesidad de verse y sentirse amadas. Es algo que destaca mucho en esta historia y oigan, yo les quiero decir que es mi libro favorito porque el final... No saben, el final es joya, es una maravilla. La manera en cómo Liliana va hilando todas las situaciones para ese final que me parece un final... ¡Pum! Es una historia que para mí refleja muchísimas situaciones que pasan. Debo decir que sí, hubo varias escenas que me incomodaron un poquito y no por espantada, sino porque yo nunca había leído cosas así. Son un poquito escenas un poquito grotescas, un poquito graficonas, entonces... Si lo quieren leer, tengan en cuenta que va a haber unas escenas ahí que chance los incomoda. Pero recomiendo este libro por su pollo, que sí existe una cultura sobre la mujer, sobre cómo debe verse una mujer, sobre el aspecto físico de una mujer. Y algo muy interesante que yo llegué a escuchar en una entrevista de Liliana Bloom
es que dice que es muy difícil deslindar la imagen de una mujer. Realmente venimos cargando con eso, a donde pongamos pie sabemos que nos van a ver. Es una historia que tiene muchísima hambre, y no solo me refiero a un hambre de alimentos, sino un hambre de amor, un hambre de fantasías, un hambre de excesos. O sea, realmente es un libro hambriento y lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro del que les voy a platicar es El monstruo pentápodo, y oigan, ¡wow! ¡Wow con este libro! Este es un libro que va a abarcar el tema de la pedofilia. Vamos a seguir los pasos de un hombre que, como lo ha llegado a decir Liliana, es un hombre que tiene una sexualidad prohibida. ¿Por qué? Porque le gustan las niñas chiquitas. Vamos a conocer también a otro personaje que va a caer en unas redes de manipulación. Es un punto en común que también vamos a llegar a ver en Pandora. También se va a reflejar en El monstruo pentápodo. Y pues nada, vamos a ser testigos en este libro de una situación bastante terrible. A grandes rasgos, el secuestro de una niña chiquita. Este libro para mí es importante porque pasa, porque es real, porque sigue sucediendo, porque ha sucedido, y porque este tipo de situaciones incluso se presentan dentro de la misma familia. En el libro no es el caso, pero en la vida real sí. Y pues es un tema simplemente terrible y muy muy delicado. Pero debo decir que para mí Liliana tiene una pluma magistral, y lo que voy a decir a continuación me lo dijo una amiga. Clau, si ves esto, te mando un beso, ya sabes, te quiero mucho. La narrativa de Liliana no cae en excesos, sino que es puntual, es concisa, es cruel y te enseña lo que hay que enseñar. ¿Me gustó este libro? Sí, me gustó muchísimo este libro. ¿Pero cómo? ¿Cómo te va a gustar un libro así? ¿Qué te pasa? Es que tiene una estructura, tiene una narrativa impecable, de verdad. La manera en cómo está el libro escrito, cómo está estructurado, me parece maravilloso. Sí, la historia es terrible, la anécdota te da escalofríos, te da terror cuando entras a la mente del perpetrador, de verdad. ¡Qué miedo! Se te apachurra muchísimo el corazón cuando entras a la mente de la que es la víctima, y te hace reflexionar muchísimo cuando entras en la mente de la persona que terminará siendo cómplice de todo este crimen. Esta historia termina siendo bastante espeluznante, termina siendo muy terrible, y creo que lo que a mí me da un poquito de más nervios es que en este libro vamos a ver que el personaje hombre, el que va a hacer todas estas cosas, bueno, ese, ante la sociedad, es una persona buena, es una persona correcta, es una persona amable, pero en su casa. Entonces eso es lo que más me pone nerviosa, porque me hace cuestionarme, bueno, ¿cuántas de las personas que yo conozco no conozco realmente? Recomiendo este libro, sí, pero hay que leerlo con cuidado. Si son sensibles como yo, no lo lean. Yo lo leí porque estaba determinada a leer a Liliana Bloom, y sí, cuando lo terminé me dejó vacía, me dejó muy triste y me dejó muy 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 enojada. Entonces pienso que es un libro que tiene que leerse con cuidado. Hay escenas que son muy duras, hay escenas que son muy gráficas también. Entonces, repito, no son en exceso, pero están. Entonces es un libro que tiene que leerse con cuidado y cuidando mucho de su salud mental y emocional, ¿ok? Cara de Liebre es el último libro del que les voy a estar platicando, y hago mención de que fue el único que leí en físico. Como pueden ver, los demás me tocó leerlos en Kindle porque si no estarían todos anotaditos. Ok, Cara de Liebre. Cara de Liebre es una historia que nos va a manejar el tema del bullying, de cierta manera como un eje central, como un detonante hacia diversas decisiones que se llevan a cabo en este libro. Vamos a conocer a dos mujeres, Tamara e Irlanda, que de maneras muy diferentes van a estar buscando lo mismo: el amor, la necesidad del amor. Repito, este es un común denominador que yo encontré en estas novelas, la cultura que exige a las mujeres encontrar familia, pareja a cierta edad. Y es bastante interesante porque en todas las novelas vemos los distintos niveles de consecuencias que implica esta presión. En este libro, Irlanda es un personaje que sufrió un bullying muy muy severo cuando era niña, y cuando crece sigue padeciendo un cierto tipo de bullying en su día a día. Esta fue una lectura que resultó bastante introspectiva para mí. La verdad es que fue con el que más conecté, en el sentido de que me leí mucho en este libro, me leí mucho en el personaje de Tamara, y fue un poco extraño, la verdad. Fue como de, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Debo decir que en cuanto a narrativa, este libro es mi favorito de los tres. Tiene unas tremendas frases, tiene descripciones tan sencillas pero que se convierten en poesía, y no es que los demás no la tengan, pero es que este, combinado con el hecho de que yo me veía mucho en este libro, me llevó también a reflexiones
boom, 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 bastante interesantes. Es una novela que tiene un poquito de thriller, un poquito de suspenso, un poquito donde estás como de ¿qué va a pasar? ¡Oh, ya, hazlo! A grandes rasgos, Irlanda es una mujer que se va de cacería en busca de hombres para que la amen. Es lo único que voy a decir. Es un libro que refleja este aspecto de la deshumanización de manera muy densa. Es un libro que refleja también un poco todas estas relaciones tóxicas en las que a veces caemos. Es un libro que refleja el acoso, el bullying y las consecuencias de todo esto. A mí este libro fue bastante interesante porque me llevó mucho a cuestionarme hasta qué punto somos porque somos y hasta qué punto somos porque nos hacen, nuestro contexto nos hace, ¿no? Entonces ha sido una lectura bastante interesante. El final me gustó mucho, me pareció puntual, acertado, como que si hubiera habido otro final no me habría gustado. Y pues nada, solo les quiero decir que si van a leer este libro se van a encontrar con un personaje masculino detestable, así que ya están advertidos. ¿Lo recomiendo? Sí, de hecho es el libro de Liliana que como con más tranquilidad puedo recomendar, pero sí quiero hacer la pequeña mención de que si tú has llegado a padecer o ser víctima de bullying, tengas cuidado con la lectura porque ciertas partes te pueden llegar a detonar algo. Entonces simplemente sé consciente que va a estar este tema aquí adentro, pero de verdad vale mucho la pena la lectura. Liliana hace algo que a mí, como lectora constante de King, me hace pensar muchísimo. Sus 3 novelas se sitúan en Durango. Entonces me gusta pensar que Durango es algo así como su Derry. Pues si te lees estos libros en el orden en el que yo te los acabo de presentar, vas a encontrar guiños, vas a encontrar a varios personajes en el mismo Durango. Y es bastante interesante porque te das cuenta que todas estas historias pasan en un tiempo no tan lejano, bastante cercano. Vas a encontrar también muchísimos guiños de la propia Liliana, vas a empezar a reconocerla, guiños como el arte. Yo me imagino que a Liliana le gusta mucho el arte o tiene mucho conocimiento al respecto porque en sus 3 obras encontramos pinturas y es bastante interesante y pinturas muy bien explicadas, pinturas que existen y eso es algo que a mí me gustó muchísimo. Te vas a encontrar con un pequeño gnomo y sin duda vas a encontrar la presencia de estas mujeres en este tipo de situaciones que ya te he mencionado. Me encanta la escritura de Liliana, para mí tiene una narrativa firme, puntual, real, un poquito cruel, pero que no deja espacios para eufemismos, te dice las cosas como son. Sus libros siempre te llevan a reflexionar, siempre te llevan a pensar. En mi caso los libros se me quedaron mucho tiempo después de haberlos concluido. Y bueno, pues como que de pronto viene un poco la cuestión, ¿no? Pues Ana, ¿qué chinitas haces leyendo esas cosas? ¿Qué estás haciendo leyendo cosas tan incómodas? Bien, pues quiero leerles una pequeña frase que encontré en el Instagram de Liliana y explica todo. Sentir cierta incomodidad es parte de la experiencia de leer un libro. Hay mucha más pedagogía en la inquietud que en el alivio. Podemos hacer pasar por el quirófano a toda la literatura del pasado para someterla a una cirugía estética, pero entonces dejará de explicarnos el mundo. Los libros de Liliana, y esto hago la aclaración, lo tomo directamente de Oscar Booker, es que son una denuncia a cosas que pasan. Tal como él dijo, y cosa con la que yo concuerdo, Liliana es una mujer muy valiente al hablar de estos temas que son importantes. Y ahora déjate hablarlos, escribirlos. Y pues bueno, quiero decirte que aquí abajito te voy a dejar la sinopsis de los libros para que las leas y probablemente te dirán más sobre qué va la historia y te convenzas si las quieres leer o si mejor después. Y pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te quedaste hasta aquí, de verdad te lo agradezco con todo el corazón. Te invito a que le des like, me ayudas muchísimo comentando y compartiendo. También te voy a dejar aquí abajito mi Bookstagram para que vayas a seguirme. Ahí subo todos los jueves a las 10 de la mañana una reseña de algún libro que haya leído. Ya tengo las 3 de Liliana Bloom. Quiero hacer la pequeña aclaración que no sé cuándo pueda volver a subir el siguiente capítulo de Hablemos de, porque tengo que leer muchísimo, ¿ok? Entonces a veces el tiempo es un poquito ajustado, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo. Si tú tienes alguna autora de la que te gustaría que platicara o que te platicara de sus libros, escríbemela aquí abajito y déjame tus recomendaciones, qué te gustó, qué no te gustó, por qué. Y pues nada, te veo el próximo viernes. Muchas gracias por estar aquí. ¡Adiós!